Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 16 de mayo de 2024. Son días de trasiego en el camino que lleva a la aldea del Rocío, con muchas hermandades cruzando ayer el vado del río Quema, camino ya de su encuentro con la Blanca Paloma. Así que mañana preguntaremos al jefe, a Carlos Herrera, cómo están las cosas por ahí, en otra de las citas destacadas de lo que aquí hemos venido a llamar el calendario herreriano. De momento, lo que tenemos por delante es un día muy similar al de ayer. Entre lo más destacado, pues que todo el norte y oeste de la península estará nublado y que se darán tormentas en Galicia, oeste de Castilla y León y Cataluña. Las temperaturas suben en Baleares y la costa valenciana, mientras bajan ligeramente, muy poquito, en el resto del país. Y bueno, de la información pura y dura, ya les adelanto que está el panorama revuelto en el plano internacional. Ya no es solo que tengamos una guerra en Ucrania y otra en Oriente Medio, que ya es bastante, sino que Europa quedó ayer estremecida, muy preocupada, al conocerse que el primer ministro de Eslovaquia había sufrido un intento de asesinato en plena calle. Hay que decir que Robert Fico se encuentra muy grave y que las últimas informaciones apuntan a que habrá que esperar un par de días para tener la certeza absoluta de que va a poder sobrevivir. Fico es el primer ministro de Eslovaquia, que es un país pequeño dentro de la Unión Europea. El caso es que su actual primer ministro se ha hecho famoso últimamente por ser una de las cuñas que Rusia ha metido en el seno de la Unión para cuestionar, pues desde la estrategia sanitaria de la pandemia, pasando por la OTAN, para acabar criticando, por ejemplo, el envío de armas a Ucrania. Es decir, a Fico se le ve como una especie de infiltrado prorruso en el corazón de la Unión Europea, que ayer fue tiroteado de forma dramática a ojos de todo el mundo. El detenido es un opositor de 71 años, escritor de profesión, y habrá que ver si se trata simplemente de un exaltado que ha actuado por su cuenta. Pero claro, con unas elecciones europeas a la vuelta de la esquina y con la Unión debatiendo sobre su futuro y cómo afrontar el pulso con Rusia y el resto de naciones autoritarias, un intento de asesinato con presuntas motivaciones políticas, pues no es el mejor de los escenarios. De hecho, al bloque más conservador y antiglobalista que defiende un giro en la Unión Europea y que puede obtener unos buenos resultados en las elecciones europeas del próximo mes de junio, le ha faltado tiempo para decir que detrás de este atentado están las élites que defienden la disolución de los Estados-nación y el sometimiento de Europa a esa ideología gaseosa del globalismo. Y a esa teoría de la conspiración se han sumado otros diciendo que sí, que hay conspiración, pero al revés, que esto lo han hecho los propios rusos, a pesar de ser aliados de Fico, porque así difunden la idea de que las fuerzas liberales e izquierdistas son capaces de todo con tal de que Europa no encuentre un camino intermedio de entendimiento con regímenes como Rusia, China o Irán. Es decir, al final, más leña al fuego de las redes sociales y de la confrontación política en un momento, como decimos, clave para el futuro de la Unión. Hoy le daremos una vuelta a ese asunto, de igual manera que no dejaremos de lado la leña y el fuego de las polémicas nacionales. Y aquí, guste o no guste, todo sigue girando en torno al lío catalán. Pero además, el lío catalán pasado por la moda sanchista, porque si a Sánchez le dio por escribir una carta, ahora no hay político que se precie que no escriba una carta a la militancia. Pero es que además no hay político que se precie que no se arrepienta de lo que previamente haya dicho y que anuncie que se quita del medio porque se va a reflexionar, pero dejando la puerta abierta a volver, que es precisamente lo que ha hecho este hombre a última hora de la pasada noche. Bona nit a tothom, i gràcies per esperar fins ara. Home, Demà ens veiem. Demà a les 9 hem convocat. Mira què diu aquest noi. Oriol Junqueras salió de la reunión de urgencia de la dirección de Esquerra sin decir gran cosa, más allá de que hoy hablará a las 9 de la mañana. Pero luego llegó un comunicado en el que explica lo fundamental de su decisión. Y resulta que después de haber dicho que él se veía con fuerzas para seguir liderando el partido en la oposición,
sin aclarar si dejaría gobernar al PSC o a Junts. Ahora resulta que Junqueras dice que se marcha después de las elecciones europeas del 9 de junio y que se marcha a tener unos meses de reflexión consigo mismo, pero que al mismo tiempo no descarta volver y presentarse a un congreso que va a celebrar Esquerra para elegir a un nuevo líder en noviembre. Y aquí es cuando la gente de la parte del planeta que no es Cataluña piensa, pues mira, esto despeja el panorama. Esto es que Esquerra está quitándose del medio para no tener que mojarse entre Illa y Puigdemont. Y cuando tú no te quieres mojar y además un bloqueo electoral que provocase nuevas elecciones te puede perjudicar, porque en una repetición electoral, sin ni siquiera un líder definido, Esquerra podría bajar aún más, pues hombre, lo normal es que Esquerra se abstenga en la investidura de Illa. Es decir, que lo deje gobernar en minoría. Así le dan en la boca a Puigdemont, que les traicionó cuando se fugó sin avisar a los que se comieron el marrón de la cárcel, y además tienen al PSC a su merced, porque nadie como Esquerra sabe el tormento que es tener que gobernar la Generalitat en minoría. Lo que pasa es que luego hay que tener en cuenta lo que pueda pasar por la cabeza de esa gente que vive en la parte del planeta que se llama Cataluña. Y hay algunas fuentes de Esquerra que dicen que lo de la abstención de los republicanos para dejar gobernar a Illa, que eso está por ver. Porque que Junqueras haga esta finta lo hace porque está presionado por las bases más indepes del partido, que están por seguir apretando con la matraca de la independencia y que no quieren saber nada de un gobierno de Illa. Según esa teoría, sí serían capaces de votar no a Illa, votar no a Puigdemont y provocar otras elecciones en Cataluña. Y que por eso han elegido noviembre como fecha para elegir a un nuevo líder. Las elecciones serían en octubre, la repetición, y entre que se constituye el Parlamento y se ponen en marcha las negociaciones para una investidura, la llave podría seguir estando en manos del nuevo líder de Esquerra, sea Junqueras u otra persona. Y que si por el camino pierden algunos diputados más, que ya tampoco les va de eso porque el jardazo gordo se lo han llevado en estas elecciones de mayo. Hombre, lo normal sería pensar en la primera teoría, en un gobierno en minoría del PSC, porque Esquerra es un partido que bascula siempre entre ser de izquierdas y ser separatista según el momento. La alianza con Junts que inició el procés, acuérdense, llegó de unos años en que habían tocado demasiado la tecla de ser de izquierdas en los dos tripartitos y luego pues cambiaron a la tecla separatista. Y ahora que la tecla separatista está sobadísima, los tiempos demandan que Esquerra se vuelva a refugiar en la tecla izquierdista, que es, por cierto, lo que ha propuesto ya un viejo conocido de la afición como es Joan Tardà. Creo que Esquerra Republicana ara hauria de... Creo que Esquerra Republicana ahora tendría que hacer una oposición de carácter colaborativo. Esquerra no tendría que bloquear. Creo que lo que se trata es de competir y al mismo tiempo colaborar, porque si competimos y colaboramos hay posibilidades de construir un camino conjuntamente. Hi ha possibilitats que anem construint un camí. Pues pasan las elecciones, los separatistas pierden votos, pero aquí seguimos siempre liados con las cábalas de qué puede pasar en la política catalana como paso previo para saber qué puede pasar en la política española. Claro que Esquerra dejara gobernar a Illa sería lo ideal para el PSOE, si no fuera porque eso puede hacer incontrolable el enfado de Puigdemont, que podría no conformarse con los privilegios fiscales para Cataluña que a buen seguro el PSOE ofrecerá a Junts en la reunión del próximo sábado en el extranjero. De momento, hoy Junts se reúne consigo misma para ver cómo aprietan a Sánchez. Y por si todo este jaleo no fuera suficiente, lo que también ha vuelto a ser tendencia, porque faltan 2 semanas para que seguramente sea aprobada definitivamente, es la ley de amnistía, esa ley de impunidad judicial que de tan tóxica que es, tiene a los principales partidos enredados en sus propios jardines. Hoy mismamente el Partido Popular va a tener que celebrar un pleno en el Senado para dejar aparcado el choque institucional entre el Congreso y el Senado sin acudir finalmente al Tribunal Constitucional a dar la batalla. Saben que el PP, en el fragor dialéctico, dejó caer en otro pleno del Senado que pensaba acudir al alto tribunal para denunciar a la mesa del Congreso por cómo había violentado su reglamento para tramitar la amnistía. De manera que muchos, en ese fragor, quisieron entender que esto iba a ser poco menos que la guerra de las galaxias entre el Senado y el Congreso. Pero claro, luego llega la realidad de un partido responsable que no quiere responder a los que están violentando el Estado de Derecho con procedimientos que también puedan ser demasiado sui generis o que no tengan demasiada base legal. Y con la triste certeza de que el Senado poco más podía hacer que retrasar el trámite y plantear el veto, esta ha sido la semana de irse quitando el traje de guerrero Jedi, asumiendo que Sánchez ha sido lo suficientemente avispado como para hackear el sistema, colocando esa ley de impunidad judicial, dejando en manos de los jueces otra vez más
la última línea de defensa para la democracia. Ya hemos dicho que en alguna ocasión que la gestión de las expectativas es uno de los grandes retos del Partido Popular en todo este asunto. No parecer que haces menos de lo posible para que Vox no te saque cantares, pero sin decepcionar o desconcertar a tus votantes que se puedan creer que se iba a hacer más de lo que realmente se puede hacer, ya sea por sentido común o porque puede ser contraproducente. En todo caso, el partido que sigue lidiando con las mayores contradicciones es el PSOE, ese partido que presume de ser el partido de la militancia, de la transparencia, de la democracia pura y dura, y que a la hora de la verdad actúa pues como una secta o como un ejército. Es decir, el PSOE sale de toda esta locura sin poder decir que en sus filas se respeta la libertad de conciencia. Aquí el que piensa por su cuenta o lo echan, como a Nicolás Redondo, o lo sancionan con una multa, como a Carmen Calvo cuando decidió abstenerse en la aprobación de la ley trans. 600 euros le metieron a Carmen Calvo, que es la misma multa que le puede caer ahora a Javier Lambán por haberse ausentado del Senado para no tener que votar a favor de la amnistía. Ya no es que no te dejen actuar en conciencia para votar en contra, es que si te ausentas para no votar a favor, ya eso es pecado mortal. En esas estamos y en esas vamos a seguir. Si les parece, vamos ya con otros asuntos que repasamos con la ayuda de Ángela Sánchez. Herrera Incope. La Comisión Europea mejora la previsión de crecimiento de la economía española para este año hasta el 2,1%, pero España seguirá teniendo la tasa de paro más alta de la Unión Europea. Son dos de las claves de esas previsiones que ayer presentó Bruselas y en las que enseguida entramos en profundidad, pero de entrada el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, las celebra. Las previsiones de la Comisión Europea confirman ese modelo de crecimiento equilibrado en España, que por lo tanto será más sostenible, con una señal positiva de confianza en la evolución tanto a corto como a medio plazo de nuestra economía, por encima incluso de nuestros principales socios. Aún así, el ministro reconoce que queda camino por delante para mejorar la economía de nuestro país. Además, España y Reino Unido se citan hoy en Bruselas para avanzar en un acuerdo sobre Gibraltar. Al encuentro asiste el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, su homólogo británico David Cameron y también el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo. El objetivo de este encuentro es avanzar en las líneas maestras de un pacto para traer seguridad jurídica y estabilidad a los ciudadanos de todo el campo de Gibraltar. Ojo también al último llamamiento de los jueces en España. Alertan de la permanente descalificación de sus funciones. Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia han difundido una declaración institucional en la que lamentan que se desacredite su trabajo y que se deteriore la imagen de la justicia española. Y el mago estadounidense David Copperfield ha sido acusado de abusos sexuales por 16 mujeres, algunas de ellas menores de edad, cuando se produjeron los hechos. El ilusionista niega con rotundidad las acusaciones, incluyen el supuesto uso de drogas para incapacitar a mujeres antes de mantener relaciones sexuales con ellas. Y en el partidazo de COPE, el Atlético de Madrid certifica su plaza Champions y el Cádiz se aferra a la primera división. Bruno Casar, buenos días. Hola, buenos días. Goleada del Atlético de Madrid al Getafe 0-3 con hat-trick de Griezmann y que matemáticamente certifica para los rojiblancos el puesto de Liga de Campeones tras la derrota además del Athletic Club de Bilbao 2-1 ante el Celta de Vigo. El Atlético de Madrid, que por cierto puede pelear incluso la tercera y la segunda plaza de la Liga, de las que tan solo le separan 2 y 3 puntos respectivamente. Por abajo, victoria del Cádiz 0-1 ante el Sevilla, con la que pone el descenso un poco patas arriba. Se coloca a 4 de la salvación, que la marca el Mallorca, y se coloca a 5 de Las Palmas, que juega esta tarde, y del Celta de Vigo. El Rayo se escapa, eso sí, de esa pelea tras su victoria 2-1 anoche ante el Granada. Antepenúltima jornada que hoy va a tocar a su fin desde las 7:30 tiempo de juego. Las Palmas Betis, 9:30 Almería Barcelona, a las 10 de la noche van a cerrar la jornada Real Sociedad y Valencia. Y en baloncesto, playoffs, Liga Andesa, el Real Madrid se ha llevado el primer partido de la serie, al mejor de 3 ante Gran Canaria, 105-70. El segundo partido se va a disputar en Gran Canaria mañana. Herrera Incope. Estar informado. Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana. Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Las 6:15 de la mañana, las 5:15 en Canarias. Vamos, como decíamos, con los detalles de esas previsiones económicas que ayer publicó la Comisión Europea y que nos dejan cosas buenas y cosas que no lo son tanto. Empezamos por eso, por lo bueno. España va a crecer este año todavía más de lo que se esperaba, un 2,1%, muy por encima de la media europea, que se sitúa en el 0,8%. Seremos, de hecho, la economía que más crezca entre las grandes de la eurozona este 2024. Y esto, junto con el fin de las ayudas por los altos precios de la energía, como la reducción del IVA del gas o la luz, va a ayudar también a mejorar el déficit español, a reducir nuestros números rojos, con una previsión del 3% para este año, que es justo el límite que marca Bruselas en las reglas fiscales. Así que el Gobierno espera que con esa previsión Bruselas se replantee abrirnos un expediente por haber superado ese límite el año pasado. Para España, 2023 tuvo un desequilibrio del 3,6%. Este año, según nuestra previsión, decaerá al 3%. Pero el informe lo preparamos para los 11 países que rompieron el equilibrio el año pasado y no puedo prejuzgar las conclusiones. Pues eso, de momento el comisario Paolo Gentiloni lo deja en el aire, así que hasta el 19 de junio no sabremos si nos abren ese expediente por gastar bastante más de lo que ingresamos. Más allá de eso, la previsión también apunta a que los precios seguirán bajando y también la deuda pública, aunque esta seguirá muy alta, en el 105%, muy por encima del 60% que marca como tope Bruselas. Para el Gobierno, lo dice el ministro Félix Bolaños, vamos como una moto. Que desde luego España liderará, seguirá liderando el crecimiento económico en Europa. La prosperidad económica de nuestro país es indiscutible. Por eso en ocasiones hay tanto ruido y tanta toxicidad en el ambiente, porque no se quiere que se hable de que la economía española va como una moto, que estamos triplicando el crecimiento económico de la Unión Europea. Bueno, pues esa moto también tiene algún fallo en el motor y aquí viene la parte menos buena de esas previsiones, y la peor parte, una vez más, se la lleva el empleo, porque a pesar de la creación de puestos de trabajo, la tasa de paro va a seguir siendo la más alta de la Unión Europea, 11,6% este año, 11,1% el que viene, cuando seremos el único país que supere el 10%. Además, Bruselas avisa que en 2025 vamos a crecer una décima menos de lo previsto, hasta el 1,9%. En cualquier caso, las previsiones en líneas generales son buenas y lo son en gran medida por el tirón del consumo privado. Y en ese consumo privado cada vez tiene más peso el comercio electrónico, las compras por Internet, que se dispararon durante la pandemia y desde entonces han ido ganando terreno. Aunque es verdad que los españoles seguimos prefiriendo ir a esa tienda física a comprar. De hecho, la compra en esa tienda de proximidad aumentó el año pasado. Los motivos nos los cuenta Victoria Ballesteros. Ese aumento de la afluencia en las tiendas, restaurantes y supermercados está relacionado con nuestra cultura. Nos gusta ver las cosas y vernos la cara. También está ligado a la inflación. Ahora comparamos más los precios. Esta tendencia de ir físicamente a los establecimientos se mantendrá. No creo que existan incrementos, pues como se ha producido, del 46%, pero sí que la tendencia seguirá siendo, pues que la gente vuelve a la tienda física. Es Antonio Tena, responsable de la consultora que ha llevado a cabo este estudio, en el que se monitorizó a 5,7 millones de usuarios durante el 2023. Los viernes fueron los días con más afluencia en los establecimientos y por meses, junio y septiembre. La cuesta de enero se hizo notar y dejó los peores datos. Los catalanes son los que más visitas hicieron a los supermercados y los madrileños a los bares, restaurantes y lugares de ocio. Por cierto, que Bruselas avisa, esas buenas previsiones económicas pueden cambiar por los conflictos abiertos, especialmente las guerras de Oriente Próximo y Ucrania. Preghiamo per la pace. Non dimentichiamo la martoriata. Recemos por la paz. No olvidemos la martirizada Ucrania, Palestina, Israel, Myanmar. Recemos por todos los pueblos que sufren la guerra, que llegue la paz definitiva. Ninguna guerra, ninguna, porque la guerra es siempre una derrota. El Papa Francisco ha vuelto a pedir rezar por la paz, esto en un momento en el que la guerra se ha complicado bastante para Ucrania en las últimas semanas. A lo largo del día, todas las unidades del ejército ucraniano han logrado estabilizar parcialmente la situación en la región de Yarkov. Los ocupantes que han entrado en esa zona están siendo destruidos por todos los medios. Nuestra artillería, drones e infantería están operando con precisión y quiero agradecer a todos los que están luchando ahora en esas posiciones.
Después de que Rusia anunciara la toma de un bastión clave en la región ucraniana de Zaporilla, al sur del país, y de otras 2 localidades al norte, en Kharkov, donde ahora Zelensky dice que la situación en esta última se ha estabilizado, aunque sigue siendo complicada, tanto que el presidente ucraniano ha tenido que cancelar su agenda internacional y que incluía una visita a España y Portugal que iba a empezar mañana. Zelensky sigue pidiendo ayuda a sus aliados y en esta línea Estados Unidos ha prometido desbloquear otros 2.000 millones de dólares de ayuda militar que se sumarían a los 61.000 millones aprobados por Washington el mes pasado. Me dirijo a Ucrania con un mensaje. No estás sola. Los Estados Unidos están de tu lado desde el primer día. Estamos contigo hoy y estaremos a tu lado hasta que la seguridad de Ucrania, su soberanía y su capacidad de elegir su propio camino estén garantizadas. Y todo esto mientras Putin está de visita oficial en China, la segunda en menos de un año, para seguir ampliando lazos. Ha aterrizado esta misma noche allí en Pekín. Y aquí en España, en Badajoz, recta final del juicio por la desaparición y muerte de Manuela Chavero hace 8 años en Monasterio. Mañana está previsto que termine el juicio y que el jurado se retire a deliberar. En la sesión de ayer, los forenses del Instituto de Medicina Legal de Badajoz descartaron que la muerte de Manuela fuese accidental. Los agentes de la Guardia Civil califican al acusado de sádico sexual y creen que la violó antes de matarla. Tanto la Fiscalía como la acusación particular piden para él prisión permanente revisable. Juan Baño. Para los forenses del Instituto de Medicina Legal de Badajoz y antropólogos de prestigio, la hipótesis de la muerte accidental de Manuela que defiende Eugenio, el acusado, es incompatible con sus lesiones óseas. Pudo ser estrangulada. Profesor Botella, antropólogo, a preguntas de la acusación. Es decir, que Manuela fue agarrada del cuello con mucha intensidad. Yo diría que ahí hubo una presión importante. Eso, yo lo que estoy entendiendo es que fue estrangulada. Bueno, si se mira así, posiblemente sí. Para el forense de la defensa, ninguna lesión era mortal. Yo me rompo este dedo, de este dedo y este dedo, ¿me muero? Porque sean 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos, por muchos más dedos que sume, no. O sea, ninguna llega con que una llegue a un carácter mortal, ya las demás sobran, ¿no? Pues ninguna llega. Un comandante de la Guardia Civil experto en análisis del comportamiento ratifica el móvil sexual del crimen. La única hipótesis es la sexual, la única que queda sin falsar, que es lo que hacemos en ciencia. O sea, recoger información, generar hipótesis y falsarlas. Entonces se desfalsan todas menos la sexual. Bien, el acusado, un sádico sexual. Las 6:23, 5:23 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE. Y lo hacemos con Antonio Naranjo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Buenos días, señor Barbosa. ¿Qué tal? Te hago la pregunta de cada mañana. ¿Con qué metemos hoy la pata? Pues mira, Sergio, hoy quiero hablarte de la polémica montada en Almería por una sonrojante campaña publicitaria del Ayuntamiento y del Ministerio de Igualdad, en la que para combatir supuestamente los abusos sexuales a menores de edad, fíjate, se incluía el siguiente lema: si dice no, no es sexo, es agresión. Claro, tú pones la frase al revés y se diría que si dice sí, no es agresión, es sexo. Una barbaridad que obviamente desmonta el sentido común más elemental y persigue el Código Penal. No existe el sexo consentido con menores. Bueno, mira, este despropósito demuestra, creo yo, varias cosas con las que seguro que estás de acuerdo. La primera, que en España se gasta mucho dinero, pero mucho, en insensateces, con excusas tan nobles, pues como la persecución de la violencia de género, los abusos sexuales o el cambio climático. Ya ves tú que no hay dinero luego para aprobar rápido una ley para los enfermos de ELA, para mantener las autovías o para que funcionen los trenes de cercanías, pero no les falta, ¿verdad?, a la industria del buenismo y a todas esas asociaciones, foros, observatorios y fundaciones que viven en ella y luego no saben ni lo que ponen en carteles como los de Almería, que eran 3 repartidos por el centro de la ciudad y que felizmente ya los han retirado. Y lo segundo que demuestra también es que, aunque te parezca mentira, hay una corriente política que sí habla abiertamente del sexo infantil y llega a defenderlo en determinadas circunstancias. Te voy a poner un ejemplo, que es el de Irene Montero cuando era ministra de Igualdad. Porque todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos. Madre mía,
Hombre, con un crío como el del cartel de Almería, que se está viendo que es un crío, o sea, no es un chico que esté en los 16, 17, no, un crío, yo creo que este debate está absolutamente fuera de lugar. Pues fíjate, aunque parezca una locura, existe desde hace décadas un movimiento que defiende la pedofilia regulada. Reclama la rebaja de edad para el sexo consentido con menores y es bastante activo en países como Alemania, Reino Unido, Holanda o Francia, donde, fíjate, en su día personalidades tan relevantes como Jean-Paul Sartre o Simone de Beauvoir llegaron a reclamar por escrito al Parlamento que regulara las relaciones íntimas con niños desde los 12 años, como el del cartel. Bueno, y esa es la edad, por cierto, que eligió el Ministerio de Igualdad para poderse acoger a la ley trans. Un poco sospechoso, ¿verdad? Mira, lo cierto es que la mitad de los casos de abusos sexuales tienen como víctimas a menores de edad, que las niñas son las principales agredidas y que los agresores proceden sobre todo del ámbito familiar. Con estos datos, la campaña de Almería no solo es una frivolidad repugnante, también blanquea un problema de primera magnitud que no todo el mundo ve con malos ojos, quizá porque tenga una mirada muy sucia. En fin, ahora a las 6:30, más información. Herrera Incope. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Aceite. Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster. ¿Sueñas con escaparte este verano? Durante el mes de mayo disfruta de precios y ventajas imbatibles con Soltour y Viajes El Corte Inglés. Descubre destinos como el Caribe, Cabo Verde, Eslovenia o las islas. Reserva ya y ahorra hasta 275 euros, primer niño gratis y con hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Yo antes, cuando hacía la declaración de la renta, sentía que estaba pagando de más. Es que nunca sabía si me dejaba algo por deducir o desgravar. Pero ahora que soy de Legalitas, estoy tranquila, porque tengo a un abogado fiscalista que la hace y presenta por mí. Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. 900-100-662. Hoy he quedado a comer con unos amigos de mi antiguo trabajo, pero no sé si me apetece. Hay comidas que no me sientan como antes y a veces mi digestión lo nota. Pues no te conformes. Cuídate con el nuevo Activia. Ayuda a tu salud digestiva y así a tu bienestar diario. Pruébalo porque además está buenísimo. Activia. Agárralo, ocasión plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que cambia, que precio me renta un montón. Agárralo. Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan. 15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Agárralo, ocasión plus. Si desde la ONCE contáramos los deseos cumplidos de los premiados por nuestras loterías en 2023, sería algo incalculable. Un momentito, no. Serían concretamente más de 1.481 millones de euros. Ya, pero así sería más metafórico. Que sí, pero con metáforas lo das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social. Vale. En 2023, desde la ONCE, repartimos más de 1.481 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos gracias a todos. Porque la lotería de la ONCE toca mucho y toca a muchos. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Pero qué ricos están estos tomates. Son nuevos. Se llaman Mar Azul. ¿Qué pasa? ¿Que se cultivan en el mar? Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo. ¿Y por qué son azules? Porque tienen antocianinas. Muy sanos. Y ricos. Tomates Mar Azul. La mar de sanos, la mar de buenos. Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es. ¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa. Tenía muchísimas ganas de verte. Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. El Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Espérate que hay gol en Pamplona. Se va a meter en la frontal, ahí está Porto. Se va a preparar, tira. ¡Gol de Sevilla! Tiempo de juego con Paco
González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número 1 del deporte. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. 6:30, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de jueves? Como diría aquel, ¿cómo están los máquinas? Bueno, de jueves, ¿no? Analizando un poco cómo está el patio en España y en el mundo. Miren, ya hemos contado a las 6 el estupor que provocó ayer el atentado contra el primer ministro de Eslovaquia, con posible lectura política porque el señor Fico, que sigue en estado grave en el hospital, es parecido al húngaro Viktor Orbán, es decir, un líder europeo que en realidad está en contra de la estrategia de la Unión Europea y simpatiza más con Rusia en cuestiones como la guerra de Ucrania. Parece que los disparos fueron obra de un exaltado, pero las teorías de la conspiración y la contraconspiración a pocas semanas de las elecciones europeas nos han hecho esperar. Decimos también lo de la guerra de Ucrania, guerra en la que están pasando cosas llamativas, como que esta semana Putin haya cesado al ministro de Defensa porque no ve que la invasión vaya como a él le gustaría. Y mira que Putin le tenía cariño al ministro de Defensa, que lo mantuvo en el cargo a pesar de que el famoso Prigozhin le montó aquella rebelión militar precisamente para exigirle que quitara al ministro de Defensa por inútil. Acuérdense de aquel lío tremendo con aquella columna militar avanzando hacia Moscú en lo que parecía una rebelión que podía acabar incluso con el mismísimo Putin. Bueno, pues al final a Prigozhin le pusieron una bomba en el avión y andando el tiempo al ministro de Defensa lo han quitado de su puesto, que es por lo que Prigozhin se buscó la ruina con Putin. Pero es que aunque Moscú no esté muy satisfecha con el curso de la guerra, tampoco hay que engañarse, porque lo cierto es que los ucranianos las están pasando canutas últimamente con el asedio a la región de Kharkov. Tan fuerte está siendo esa ofensiva rusa que, de hecho, como les contábamos ayer, Zelensky ha cancelado su visita a España prevista para mañana. Dicen los analistas que esta ofensiva rusa tiene que ver con el retraso en el envío de armas que se produjo cuando Estados Unidos y la Unión Europea sufrieron una serie de dudas sobre si era posible mantener el esfuerzo de ayudar a Kiev durante tantos meses. Al final, la ayuda se ha retomado, pero el ejército ucraniano va a pasar 2 meses muy malos hasta que lleguen las nuevas armas. Y ahí es donde a Putin parece que le ha entrado el ansia de aprovechar todo lo posible esta ocasión. Y entre tanto, tampoco podemos olvidarnos del conflicto de Gaza. Lo último es que Estados Unidos, tras los últimos roces con Israel por el sufrimiento de la población civil palestina, finalmente ha confirmado que va a enviar un nuevo cargamento de armas a los israelíes. Había amagado con no enviar más armas, pero al final sí lo hará porque ha prevalecido la fortaleza de esa alianza histórica entre Israel y Estados Unidos. Y luego, más allá de las guerras puras y duras, de las guerras tradicionales, tampoco hay que perder de vista otros focos de violencia, que son de baja intensidad, que no son tan graves como una guerra, pero que también inquietan a los países desarrollados. En Francia, por ejemplo, el tema de conversación sigue siendo la preocupante fuerza que han conseguido los grupos narcotraficantes, hasta el punto de que las fuerzas de seguridad francesas siguen volcadas hasta ahora en encontrar al Mosca, al narcotraficante que se las apañó para decirle a sus compinches: el martes, cuando termine de declarar en el tribunal y me lleven de nuevo a la cárcel, en tal peaje de la autovía os presentáis allí con 2 coches. Uno de ellos que embista al furgón policial para detenerlo, y entonces salís 4 de vosotros con armas de asalto, y si tenéis que asesinar a los agentes lo hacéis, pero a mí me liberáis. Y así de crudo, así como lo planificó el tal Mosca, tal cual sucedió, con 2 agentes asesinados y otros 3 heridos, y ese narco a día de hoy todavía fugado de la justicia francesa. El calibre de las armas usadas y el descaro con el que actuaron dan una idea de cómo un Estado puede llegar a perder el monopolio de la violencia como deje crecer a determinados delincuentes. Aquí en España hace tiempo que los narcos de otros países operan en zonas, sobre todo del sur, utilizando nuestro país principalmente como refugio, pero eso no quita para que haya asesinatos de encargo y algún que otro episodio turbio. Y eso sin olvidar que algunas familias del narcotráfico, vinculado por ejemplo al Estrecho, están empezando a sacar los pies del tiesto, como desgraciadamente se demostró en Barbate,
con el asesinato de 2 guardias civiles, que por cierto, sobre eso también hay novedades, porque el Cabra, el piloto de una de las lanchas que fue detenido junto a otros 5 tipos, va a seguir en la cárcel, a pesar de que la Guardia Civil haya descartado que fuera el autor material del atropello. Los delitos que pesan sobre el Cabra son suficientes para que no le dejen salir a la calle mientras se busca al marroquí, al tal Karim, que pudo cometer el asesinato. Y nada, más allá de todos estos asuntos truculentos que nos ha dejado la actualidad en las últimas horas, si quieren, hoy podemos hablar también de economía, porque las últimas previsiones de la Comisión Europea efectivamente nos han dado una de cal y otra de arena. Lo bueno, así a bote pronto, es que Bruselas cree que este año creceremos 4 décimas más de lo previsto, hasta el 2,1%. Y además confían en que terminemos el ejercicio con un déficit del 3%, lo cual supondría cumplir por los pelos, pero cumplir el objetivo de este año. Cosa que al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, le ha puesto muy contento. A medio plazo, pues trabajaremos a lo largo de los próximos meses para ver cuáles son las previsiones que tiene la Comisión Europea, pero es muy importante que vayamos teniendo estas buenas noticias de crecimiento, puesto que nos permitirán precisamente plantear unas perspectivas más positivas también a medio plazo, no solo para 2024. Claro, Bruselas te dice que vas a ser el país que va a liderar el crecimiento de la zona euro hasta 2025 y que vamos a crecer 3 veces más que la media europea, y el ministro se siente más ancho que largo. Como España suele ser el verso suelto en materia económica, lo mismo que durante los últimos años fuimos los únicos a los que les costaba salir del hoyo de la pandemia, ahora que los otros se han desinflado es cuando nosotros seguimos subiendo, aunque ese ascenso tenga algunos matices, porque efectivamente luego está lo menos bueno de las previsiones de Bruselas y que el gobierno no ha querido destacar tanto, como por ejemplo el hecho de que la Comisión nos afea que sigamos teniendo un paro disparado en comparación con la media comunitaria, o que vayamos a terminar el curso con una inflación también superior a la media europea. Son tiempos estos en los que vamos a tener esa dicotomía entre unos datos macro que aparentemente no sean un desastre, pero unos indicadores que nos recuerden que algo no va bien, como ese informe del Banco de España que esta semana nos alertaba de que los jóvenes españoles son cada vez más pobres. De hecho, el patrimonio de los menores de 35 años ha caído un 25% de media en tan solo 4 años. Estamos hablando de una brecha cada vez mayor entre los españoles de mayor edad que se han beneficiado del ciclo inmobiliario y los más jóvenes. Y bien está que los mayores tengan su colchón de seguridad, porque a determinadas edades no está la cosa para estar al socalle de los acontecimientos. Pero lo de los jóvenes nos lo tenemos que hacer mirar, porque sin jóvenes que puedan hacer un proyecto de vida, comprarse una casa, encontrar un trabajo estable y traer nuevos contribuyentes al mundo, aquí las cuentas no salen. Por eso hay que tener cuidado con una lectura demasiado complaciente de los datos del PIB, porque eso y solo eso nos va a sacar de pobres. Y miren, hablando de retos de cara al futuro, esta semana también nos ha demostrado que aquí hay que ponerse las pilas con la inteligencia artificial sí o sí. De hecho, el gobierno ha presentado ese plan de inversión para aumentar la capacidad de nuestros superordenadores, para facilitar que las empresas se pongan al día y sepan usar esa nueva tecnología, y para fomentar herramientas de inteligencia artificial que hablen en nuestro idioma, tanto en el castellano como en el resto de lenguas españolas, porque eso va a ser fundamental. Y la presentación de ese plan llega cuando todo el mundo está hablando también del nuevo salto cualitativo que ha pegado la inteligencia artificial en esa faceta que es más tangible para el gran público, como es la herramienta del ChatGPT. La nueva versión, la 4.0, está dejando a la gente con la boca abierta, porque ya se ha convertido en un asistente personal capaz de mantener conversaciones en tiempo real, interactuar con textos e imágenes que tú le enseñes en ese momento, reconoce esas imágenes, te hace sugerencias, reconoce tu estado de ánimo, tiene memoria y hasta hace traducciones en tiempo real. Vamos, lo que es mantener una conversación en tiempo real, con el añadido de que ya se está intentando que capte la ironía y que las inteligencias interactúen entre ellas mismas. Así que hoy va a ser muy interesante hablar con una experta, con una de las mayores expertas que hay en España en inteligencia artificial, como es Karma Artigas. Será a partir de las 9 de la mañana. De momento vamos ya con otros asuntos, con titulares que nos acerca Ángela Sánchez. Herrera Incope. El PSOE abre expediente disciplinario a Javier Lambán por ausentarse de la votación en el Senado para no tener que apoyar la ley de amnistía. Le puede costar una multa de 600 euros, lo decía el ministro Félix Bolaños. El partido ha abierto un expediente, ese expediente se tramitará conforme a las normas que tiene el partido y se resolverá cuando proceda. No tengo más comentarios que hacer.
El Pleno del Senado, por cierto, dejará hoy sin efecto el conflicto de competencias con el Congreso por la ley de amnistía. Descarta, por tanto, elevarlo al Constitucional. Y hoy pendientes también de Oriol Junqueras, que a las 9 de la mañana va a explicar su decisión de dejar temporalmente la presidencia de Esquerra Republicana después de las elecciones europeas. Su número 2, Marta Rovira, también anuncia que no se presentará a la reelección en el Congreso que los independentistas celebran en noviembre. Todo esto después de los malos resultados de Esquerra en las elecciones del domingo en Cataluña, que ya provocaron la renuncia de Pere Aragonés. Y el escritor y expolítico canadiense Michael Ignatieff ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. El jurado le reconoce como uno de los mayores expertos en los procesos nacionalistas modernos. Valora además su reflexión crítica hacia los grandes conflictos políticos de nuestro tiempo. Y en el partidazo de COPE, el Cádiz agita el descenso, mete miedo a otros equipos y mantiene vivo el sueño de seguir en primera. Bruno Casar. Sí, victoria del Cádiz 0-1 ante el Sevilla, que deja a los gaditanos a tan solo 4 puntos de la salvación, que la está marcando actualmente el Mallorca, y a 5 del Celta y de Las Palmas, que juega esta noche ante el Betis a las 7:30 de la tarde. El que sí se escapa de esa pelea es el Rayo Vallecano, con su victoria 2-1 ante el Granada. Por arriba, goleada del Atlético de Madrid 0-3 ante el Getafe, que con la derrota del Athletic Club de Bilbao 2-1 ante el Celta certifica su plaza de Champions para la próxima temporada, y los de Simeone además tienen la posibilidad incluso de pelear el tercer y el segundo puesto de la clasificación. Tan solo le separan 2 y 3 puntos respectivamente, eso sí, a expensas de lo que haga el Fútbol Club Barcelona en Almería a las 9:30 de esta noche, ante penúltima jornada en Primera División, que van a cerrar a las 10 Real Sociedad y Valencia. Y en baloncesto, playoffs, Liga Andesa, Real Madrid 105, Gran Canaria 70, se llevan el primer partido los de Chus Mateo. Hoy ponemos en marcha a las 8:30 la serie entre Unicaja y Manresa. Avanzar en el acuerdo político entre España y el Reino Unido sobre Gibraltar tras más de 2 años de negociaciones. Ese es el objetivo de la cita de hoy en Bruselas entre el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, y su homólogo británico, David Cameron. Se busca cerrar un pacto en lo referente a bienes, movilidad y en el asunto del aeropuerto. Corresponsal Paloma García Ovejero. Unos y otros buscan el empujón final con esta reunión, según confirman a COPE fuentes de la negociación, pero nadie se atreve a darlo por hecho. La cita es a las 2 de la tarde en el despacho del vicepresidente de la Comisión, Maroš Šefčovič, y están citados el británico David Cameron, el español José Manuel Álvarez y también Fabián Picardo, el ministro principal de Gibraltar. Fuentes diplomáticas españolas han explicado que será el mismo formato que el mes pasado y que su objetivo es avanzar en las líneas maestras del acuerdo. Pero el 12 de abril hablaban de que habían pactado las líneas políticas generales. El caso es que hay 3 palabras encarriladas: aeropuerto, bienes y movilidad, pero el texto, el Estatuto del Peñón, es prolijo y complicado de cerrar, advierten los que conocen la letra pequeña. José Antonio Araquistáin, buenos días. Buenos días, Sergio. ¿Qué se cuenta la prensa? Mira, 3 semanas de unas elecciones europeas con un ambiente polarizado. ¿A dónde vamos? Se lo preguntan los periódicos esta mañana tras ese intento de asesinato del primer ministro eslovaco, Robert Fico. Como recuerda el mundo, Europa Occidental no sufría un magnicidio desde el asesinato de Olof Palme, el emblemático primer ministro socialdemócrata sueco. De eso hace ya 38 años. Un acto terrible. Si la sociedad no se calma, todos pagaremos el precio. Se puede leer esta mañana en el editorial de Dnevnik, una de las principales cabeceras en ese país. En otro diario eslovaco cuentan la aterradora premonición que hizo Fico, el primer ministro, hace solo un mes. Comentando la agresión a otro diputado, dijo: en las calles maldicen obscenamente a los políticos del gobierno y yo solo estoy esperando que esta frustración se convierta en el asesinato de uno de los principales políticos del gobierno. Bueno, de vuelta a casa, Esquerra implosiona. Los periódicos se preguntan si esa crisis de los republicanos, predecible tras su batacazo del domingo, facilitará la investidura de Illa en Cataluña o todo lo contrario. No lo tiene claro la prensa catalana. Dice el periódico, por ejemplo, que Esquerra corre riesgo serio de dividirse y que una Esquerra descabezada sin dirección tendrá la llave de una investidura o de una repetición en octubre. Las grandes formaciones preparan las elecciones europeas. El PSOE llama a parar la ola reaccionaria en el arranque de su campaña europea, titula esta mañana El País. La Razón cuenta la orden de Feijóo a sus varones que se impliquen a fondo en esta campaña como si fueran unas elecciones generales. Y los periódicos alertan sobre ese cambio de rumbo que parece divisarse en la guerra de Ucrania. Como subraya el editorial del Mundo, la lentitud en el rearme a Ucrania está permitiendo que las tropas de Putin avancen en todos los frentes, con una incursión ya
en Kharkov, la segunda ciudad del país. ¿Y con qué te quedas de la letra pequeña? Pues con la última guerrilla en el gobierno de coalición. La relatan los periódicos de este jueves. Se llama Borkun, es un carguero indio con armador alemán que podría atracar esta misma mañana en el puerto de Cartagena. Sumar se hace eco de la denuncia de asociaciones pro-palestinas. El barco llevaría toneladas de material militar con destino al puerto israelí de Ascot, a 30 kilómetros de Gaza. La parte socialista del gobierno, exteriores, defensa, economía, transportes, dan una versión totalmente opuesta. El barco ya ha atracado en Las Palmas, tiene todo en regla, viaja al puerto de Koper en Eslovenia para llevar la carga por tierra a su destino final en la República Checa. Bueno, tras una denuncia de Podemos, la Audiencia Nacional, el juez de guardia, tendrá que decidir si permite o no la salida del barco de Cartagena. El trino del conciso con Carlos Dávila. A 9 días de que empiece la campaña de las elecciones europeas, ¿cómo están los pronósticos en los principales países de la Unión? Buenos días. Buenos días, Sergio. Efectivamente, faltan 9 días para el comienzo de la campaña para las elecciones europeas y, según le dicen a este trino 2 eurodiputados, al menos 2 o 3 grandes naciones europeas, Alemania, Francia e Italia, consideran que estos comicios tienen una enorme importancia interior. Son, en definitiva, embrión o anticipo de lo que puede suceder allí en las próximas citas electorales. Pongamos, por ejemplo, el caso alemán, en el que el actual canciller Olaf Scholz se puede pegar un auténtico morrazo. Su candidato Martin Schulz, que también quiere presidir la Comisión Europea, va a quedar segundo tras Ursula von der Leyen, aspirante de la CDU, e incluso tras Maximilian Krah, el ultraderechista de Alternativa por Alemania, a pesar de las evidentes concomitancias de Krah, fíjese, con el régimen chino. Y hablando de ultraderecha, en Francia, el reagrupamiento nacional de Le Pen, con Jordan Bardella a la cabeza, tiene todas las trazas de ser el más votado en Francia, muy por delante de Macron, que presenta a una oscurísima eurodiputada de nombre Valérie Hayer, cuya última hazaña es haberse fotografiado también con 4 nazis, nada menos. En Francia las elecciones van a ser un plebiscito sobre la inmigración que Le Pen puede ganar ampliamente. Y en Italia, Giorgia Meloni, jefe del gobierno, se va a presentar como número 1, según es tradicional desde Berlusconi, y no tendrá demasiada oposición para ganar. Vamos ya con la píldora económica. Mar Vidal, buenos días. Buenos días. Según el Banco de España, aumenta la brecha económica entre generaciones. Los jóvenes están cada vez más rezagados en términos de patrimonio neto en comparación con sus predecesores. Este fenómeno se debe a una combinación de factores que incluyen las secuelas de la crisis financiera de 2008, la burbuja inmobiliaria y las dinámicas del mercado laboral. En economía, este fenómeno lo conocemos como trampa de liquidez, que describe una situación en la cual las tasas de interés bajas no logran estimular la inversión ni el consumo. Durante la crisis financiera, los bancos centrales redujeron las tasas de interés a niveles históricamente bajos para fomentar el gasto y la inversión. Sin embargo, esto también llevó a un aumento de los precios de los activos inmobiliarios, y los jóvenes que no poseían propiedades antes de la crisis se encontraron con precios inaccesibles, impidiéndoles entrar en el mercado y mucho menos aprovecharse de su revalorización. Franco Modigliani, quien fuera Premio Nobel de Economía en 1985, ya explicaba este efecto y sus consecuencias a través de la teoría del ciclo de vida, por la cual los individuos tienden a acumular activos durante sus años de mayor ingreso, entre los 30 y 50 años, y a desahorrar durante la jubilación. Sin embargo, la crisis de 2008 alteró este ciclo, y la generación más joven, afectada por una tasa de desempleo juvenil que superó el 50% y por los salarios estancados, tuvo muy pocas oportunidades y capacidad de ahorro, y en consecuencia, de inversión. Herrera en COPE. Estar informado. Un país vale lo que valen sus medios de comunicación. El poder siempre llama, señala, presiona. Pero las amenazas actuales nada tienen que ver con cualquier tiempo pasado. Buscan que no te contemos lo que otros callan. En COPE somos conscientes de ello y trabajamos cada día por la verdad. Queremos ayudarte a entender lo que pasa a tu alrededor. Queremos construir una sociedad más libre y mejor informada, alejada de manipulaciones. Por eso, ahora más que nunca, te damos las gracias por escucharnos. Por confiar en nuestra forma de hacer radio. COPE. Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe. Renfe está invirtiendo 5.235 millones de euros para renovar y ampliar la flota de trenes de viajeros y mercancías. Se trata del mayor esfuerzo inversor de la compañía en las últimas décadas, que generará alrededor de 52.000 nuevos empleos. El objetivo es conseguir una mayor calidad y mejora de servicios y, además, los nuevos trenes de Renfe, tanto para alta velocidad como para servicios públicos, serán mucho más eficientes acorde al compromiso de sostenibilidad ambiental de la compañía. Más de 5.000 millones de euros para hacer posible que Renfe disponga en 2026 de la flota más moderna de Europa. Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas. Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan. Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros ya somos voluntarios. Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor. La fruta pelada la trae María José Navarro. Amiga, buenos días. Hola, Sergio, amigo, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, esto ha comenzado a hacer ruido hace unas horas y lo va a seguir haciendo. Es la historia de Omar bin Omran. Ha estado 27 años secuestrado por su vecino. Desapareció en 1997 con 17 años mientras se dirigía a una escuela en la ciudad de Delfa, en Argelia. Tenía 8 hermanos. Se inició entonces una búsqueda que involucró al perro de su familia y el perro fue envenenado. Ahora se cree que pudo detectar el olor de Omar cerca de donde se encontraba cautivo y el captor se deshizo del animal. Su familia pensó que había muerto durante la brutal guerra civil entre el gobierno y los rebeldes y, sin embargo, lo tenían al lado, a 200 metros de su familia. Hoy hemos visto su rostro saliendo de ese agujero donde ha estado secuestrado 27 años. Estaba en un cobertizo para animales debajo de un montón de heno en un sótano. Se ha descubierto porque su captor ha sido traicionado por su hermano, enfrentados ambos por una herencia. Este pasado día 12 fue rescatado. Está muy confundido. Su captor es un hombre de 61 años, que es un funcionario público aparentemente normal. Omar, dicen, no pudo pedir ayuda debido a un hechizo. Ya sabremos, en fin, la versión real. Su madre murió en 2013 y nunca supo el paradero de su hijo. Madre. Omar tiene ahora 45 años. Es una historia alucinante. Los hermanos ya se podrían haber peleado un poquito antes y no esperar 27 años. Sí, la verdad que sí, que sí. El mago David Copperfield es otro nombre propio que hace ruido. Ha sido acusado de agresión sexual por parte de 16 mujeres, la mitad de ellas menores. Es una investigación del diario The Guardian. Los hechos sucedieron entre finales de los 80 y 2014. El mago obviamente lo niega. 3 de ellas le acusan de haberlas drogado para mantener relaciones sexuales. Veremos en qué acaba todo esto. Y fíjate, otro caso que fue muy famoso. En una plataforma se acaba de estrenar el documental sobre el actor Kevin Spacey y sus abusos de poder. ¿Sabes que el 26 de julio de 2023 fue absuelto de los 9 cargos que se le imputaban? Pero el documental presenta a un hombre tremendamente oscuro. Pero empezó a pasar el tiempo y yo decía, ¿cuándo vamos a ir a la fiesta? Y fue entonces cuando empezó a dejarme caer con bastante claridad que hay un techo de cristal en Hollywood. Pasó a la parte de atrás y empezó a masajearme los hombros. Me dijo, si no pagas el peaje, si no haces favores sexuales, tendrás una carrera decente, pero no vas a ver tu nombre en luces de neón. Buah. Para no perderse el documental. Y luego lo contabas tú, Sergio, impactantes imágenes del atentado contra el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico. Padlo celkom 5 výstrelov. Está grave y pocos más datos se conocen. Las conspiraciones se suceden, también lo contabas tú. Fico es socialista, es contrario a la OTAN y se ha negado recientemente a firmar algunos acuerdos internacionales, entre ellos el de la pandemia de la Organización Mundial de la Salud. El agresor tiene 71 años y es poeta y guardia de seguridad. Y al rey de Inglaterra, Carlos III, le han hecho un retrato. Lo descubrió y se quedó el rey un tanto estupefacto y el muy artista rojo, más. ¿no? Sí. Mucho rojo. A mí me gusta, ojo, me gusta bastante. Y eso que no entiendo nada de pintura. El artista es Jonathan Yeo. La pintura fue encargada por The Drapers Company y es el primer retrato oficial que se completa desde su coronación.
El bailaor Rafael Amargo ha sido absuelto del delito de tráfico de drogas. Ayer convocaba rueda de prensa y provocaba el enfado de muchos medios porque lo único que hizo en esa comparecencia, Sergio, ha sido cebar su aparición en un programa el viernes por la noche. Preocupado. Tranquilo, la suerte está echada. La Audiencia de Madrid ha absuelto a Rafael Amargo por presuntos delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. El juicio ha terminado y estoy absuelto. ¿Y ahora qué? ¿Quién me devuelve estos 4 años? Ahora que tengo la verdad de la justicia en mi mano, lo que tenga que hablar, lo diré donde tenga que decirlo. Pues en un programa de televisión el viernes por la noche, y dice que si da para más la cosa, pues que el viernes que viene habrá segunda entrega. En fin, sin disimulo. Y en Badajoz, sí, absolutamente, Sergio. Y en Badajoz, comisión de investigación y no una cualquiera. Una comisión investigará la labor del hermano de Pedro Sánchez como director de artes escénicas de la Diputación de Badajoz. Ha sido aprobada por unanimidad en un pleno extraordinario de dicha institución. La había solicitado el Partido Popular y también ha contado con el apoyo del Grupo Socialista. El PSOE asegura que no tiene nada que ocultar. Desde el PP aseguran que David Sánchez Pérez Castejón no hubiera trabajado en la Diputación si no fuera hermano del presidente. Y anoche, Sergio, bote de pasapalabra. Y, tiempo de sobra, 19 segundos, ¿vale? Sí. Venga. Tiempo, contiene la Y. ¿Poema que se refieren a hechos heroicos? Sí. B. Amontonamiento de toda clase. Sí. Yo no sé cómo lo hizo. Se llama Óscar Díaz, 1.816.000 euros por completar el rosco. Yo que no entiendo ni las preguntas, imagínate responderlas. 1.800.000. Eso me alegra a mí el fin de semana, ¿eh? Sí, para el fin de semana nos llega. Qué maravilla, qué maravilla. En fin, un abrazo, amiga. Otro. Ahora a las 7 de la mañana, más información aquí en Herrera en COPE. Herrera en COPE. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Querido multireformista en Obramat, no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat. Yo antes, cuando hacía la declaración de la renta, sentía que estaba pagando de más. Es que nunca sabía si me dejaba algo por deducir o desgravar. Pero ahora que soy de Legalitas, estoy tranquila, porque tengo a un abogado fiscalista que la hace y presenta por mí. Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. 900-100-662. Si la fruta y verdura de Aldi es la más barata, puedes alimentar a una familia entera sin vaciar la cartera. Y es que si la compra es más sencilla, la vida es menos complicada. Esta semana, arándanos de origen nacional a solo 1,99 los 300 gramos. Buenísimos, así de fácil. Así de Aldi. En Central Lechera Asturiana sabemos que en un café con leche es tan importante el café como la leche. Un cortadito. Marchando. 2 cafés con leche, el mío con mucha crema. ¡Que arda! Los que nos ponemos muy mi con nuestro café con leche, sabemos que tan importante es el café como la leche. Central Lechera Asturiana para hostelería. Deja huella para el resto del día. Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano dame. Decide tu viaje ideal para este verano. Grecia, Mauricio, Cabo Verde y muchos destinos más. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Pídele más al verano con viajes del Corte Inglés y Travel Plan. Descubre El juglar de Antonio Pérez Henares, una fascinante novela histórica sobre 3 generaciones de juglares que dieron vida a una gran epopeya de nuestra literatura, El cantar del mío Cid. Aventuras, amores, traiciones, reinas, juglaresas, halconeras y viajes en una España medieval más luminosa de la que nos contaron. El juglar de Antonio Pérez Henares, la novela que no te puedes perder. En Naturgy. ¡Ey! ¿Podrías bajarla? Mejor. En Naturgy hemos bajado más de un 25% el precio del kilovatio hora en las nuevas contrataciones de luz de los últimos 12 meses. Así tienes la tranquilidad de un precio fijo durante un año sin permanencia y sin tener que contratar servicios adicionales. Llama al 933 1144. Naturgy. UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. ¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero,
creado para emocionarte. ¿Tu próximo coche? Descubre los SUV de Evo, completamente equipados, etiqueta eco y un precio sorprendente. Entra en auto-evo.es y emociónate con nuestra gama a partir de 15.900 euros. Evo, pensando en las personas. Precio sujeto a financiación con CA Autobank. Ver condiciones en auto-evo.es. Oferta válida hasta el 30 de junio. A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz. Y bueno, todos los días conocemos nuevas estafas. Cada vez hay más casos de suplantación de identidad. Aquí te hemos contado, más de uno con sus protagonistas que nos han contado el calvario que han estado viviendo. También estafas que tienen que ver con cargos en la tarjeta. De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.